Según el informe acerca del sobrepeso y la obesidad de la Organización Mundial de la Salud publicado en el 2003, globalmente existen más de 1.000 millones de adultos con exceso de peso y 300 millones de ellos son obesos. El control del peso se ha convertido en una importante cuestión de salud para la mayoría de los adultos en muchos países industrializados. Por ejemplo, una importante publicación médica informó que más del 60% de los adultos en Estados Unidos tienen exceso de peso, con 30% de ellos dentro de los parámetros considerados de obesidad. A pesar del hecho de que hay muchos programas populares para perder peso, la epidemia de obesidad sigue empeorando. Esta es una cuestión de salud muy seria, ya que la obesidad es conocida por incrementar el riesgo de enfermedades cardíacas, algunas formas de cáncer, diabetes, hipertensión arterial y la embolia. La entidad World Watch establece que por primera vez en la historia de la humanidad, la cantidad de personas sobrealimentadas o personas con exceso de peso, más de 1.000 millones, se iguala con la cantidad de personas desnutridas o con falta de peso. Desafortunadamente, muchos programas para controlar el peso fracasan porque están encaminados a perder de forma temporal o de manera rápida unas cuantas libras, cosa que con frecuencia es en primer lugar pérdida de agua. Adicionalmente, estos programas le dicen a usted lo que la persona quiere escuchar, cosas como coma lo que quiera en nuestro programa o todo lo que tiene que hacer es consumir nuestras tabletas. Pero si estos programas fueran efectivos, ¿acaso seguiría empeorando nuestro problema de obesidad? ¿No creen ustedes que es hora de tratar con seriedad nuestra salud y asumir la responsabilidad de ella? Esencialmente toda la literatura científica y médica actual diría enfáticamente sí. El Instituto de Salud Nutrilite y el programa Trim Advantage presentan el programa Trim Body System. Este programa está integrado por una serie de pasos para ayudarle a controlar su salud, su dieta y también su peso. Ahora es tiempo de empezar, entrenarse y creer. Comencemos con el Dr. Duke Johnson del Instituto de Salud Nutrilite. Él ha examinado más pruebas de sangre relacionadas con la salud que cualquier otro médico en Estados Unidos y está considerado como un experto en la relación de la dieta, el control del peso y la salud. Hola, mi nombre es Duke Johnson y soy asesor médico del Instituto de Salud Nutrilite. Fui entrenado como médico de emergencias. Luego cambié a la medicina preventiva luego de haber diagnosticado muchos ataques cardíacos en personas de entre 30 y 40 años. Los ataques cardíacos y las enfermedades cardíacas en tempranas fases de edad necesitan ser prevenidos. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que existe una epidemia de diabetes y obesidad en todo el mundo. Los dos motivos para que tengan lugar estas epidemias están vinculados con nuestro estilo de vida. Años atrás, un hombre de 39 años llamado Bob llegó a mi consultorio y me dijo: «Dr. Duke, estoy preocupado por algo. ¿Podría chequearme?». Dijo: «Durante meses, a medida que subo escaleras, me falta el aire. Un médico me examinó hace como 6 meses, pero no encontró nada anormal. Basándome en esos síntomas, decidí chequear su corazón y encontré que tenía 2 bloqueos graves en sus arterias coronarias. Tan graves eran que tuvimos que efectuarle una operación de desvío coronario o bypass. Lo que nunca olvidaré es la noche antes de su operación. Él me llamó a mi casa desde su habitación del hospital y me dijo: «Necesito hacerle una pregunta. No me voy a morir, ¿verdad? Tengo 2 niños pequeños. ¿Verdad que no moriré?». Yo le contesté: «No morirás. Estás en las manos del mejor cirujano, pero hay ciertos estilos de vida y características llamados factores de riesgo que han provocado este momento y tendremos que cambiar todo». Bien, me alegra poder decirles que Bob salió muy bien de su operación y ha hecho esos cambios en sus factores de riesgo, y esos mismos factores de riesgo son los que me gustaría enseñarles para prevenir las enfermedades cardíacas y también el cáncer. Los cambios rápidos en las dietas y los estilos de vida son el resultado de la industrialización, la urbanización y el desarrollo económico. Esto tiene un impacto significativo en el estado nutricional de las poblaciones. La Organización Mundial de la Salud publicó en su hoja de datos sobre sobrepeso y obesidad del 2003 que las causas clave para la obesidad y el exceso de peso en las personas son un consumo incrementado de alimentos altamente energéticos, altos en grasas saturadas y azúcares, y una reducida actividad física. Con frecuencia, la pérdida de peso es presentada como un problema en sí mismo, pero el control de peso es realmente producto de muchos sistemas como el hormonal, bioquímico, genético, psicológico y de estilos de vida. A fin de perder peso y mantenerlo bajo control, usted necesita comprender qué es realmente una salud óptima y cómo los factores de estilo de vida, referidos como factores de riesgo, impactan en su salud general. Las enfermedades cardíacas y el cáncer son las 2 enfermedades crónicas que causan muerte temprana en cada país industrializado del mundo.
La obesidad es un riesgo tanto para las enfermedades cardíacas como para el cáncer. Los principios básicos del control del peso son sorprendentemente sencillos en cualquier parte del mundo. Existen maneras de modificar los principios básicos, pero están verdaderamente arraigados en los procesos básicos del metabolismo humano, cosa que no ha cambiado desde que el hombre apareció por primera vez en la Tierra. El porcentaje de obesidad en Estados Unidos está aumentando, y existe una epidemia de obesidad en todo el mundo. La comida es simplemente energía potencial. La energía que consumimos para sostener la vida es referida como nuestra tasa básica metabólica. Quemamos más alimentos con la actividad, el trabajo o el ejercicio. Si consumimos más alimentos energéticos que los que quemamos, entonces nuestro cuerpo los almacena en forma de azúcares complejos o grasa. Si consumimos menos que la que quemamos, entonces perdemos peso. Es así de simple. Existen muchos estudios realizados por el Departamento de Agricultura, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Instituto Nacional de Salud y el de Medicina, que apoyan este hecho. La mayoría de nosotros requiere entre 1.500 y 2.500 calorías al día para mantener el peso, pero la persona promedio consume muchas más calorías que las que realmente quema, y por esto es que se vuelven más gordas y encuentran dificultad para perder el peso. Algunos también pudieran decir que la proporción perfecta de macronutrientes, la proporción entre proteínas, carbohidratos y grasas, es algo clave. Sin embargo, no cuentan con que una gran parte de las investigaciones señala el total de calorías como el mayor determinante en el éxito para perder peso. La buena noticia es que si comiéramos menos e incluyéramos más actividad física, con toda probabilidad estaríamos perdiendo peso con el tiempo. La mala es que, desgraciadamente, el 95% de nosotros no puede estimar en 500 calorías lo que consumen diariamente. Para el éxito a largo plazo con la pérdida de peso y el control es consumir una dieta balanceada, la actividad física, tomar las vitaminas necesarias y asumir el control de los factores de riesgo individuales. Una investigación muestra que el uso de barras y bebidas alimenticias en sustitución de las comidas es útil durante los programas de control. Algunos realizan dietas de mini limpieza que les han servido para evitar la ansiedad de consumo de sal o de azúcar, problemas frecuentes para aquellos que tratan de controlar su apetito. Una importante publicación médica recomienda que todos los adultos consuman diariamente multivitaminas, y existen estudios adicionales que sugieren que otras vitaminas y minerales son beneficiosos para el control del peso. El ácido linoleico conjugado, o CLA, es un ácido graso esencial que parece apoyar la retención de músculos sin grasa. El ácido hidroxicítrico, o HCA, puede facilitar la dieta. El cromo ayuda a que nuestro cuerpo metabolice los carbohidratos, las grasas y las proteínas. No obstante, cualquiera que tenga diabetes o hipoglucemia debe consultar siempre a su médico antes de consumir cualquiera de estas sustancias. Hay 5 razones por las cuales tenemos dificultad al controlar nuestro consumo de calorías. Las hemos dividido en las siguientes categorías: falta de conocimiento, estrés, sabor de los alimentos y valor monetario, procesos de fabricación de los alimentos y factores psicológicos. Las calorías son energía potencial, y si no se queman, generalmente se almacenan en forma de carbohidratos o de grasa. Muchos de nosotros no tienen idea de la cantidad de calorías que consumimos por día, y esta falta de conocimiento provoca que consumamos muchas más calorías de las que necesitamos. Por ejemplo, una porción de mantequilla tiene unas 100 calorías. Nosotros le añadimos mantequilla a la comida y con frecuencia le agregamos cientos de calorías sin cambiar su sabor. Si redujésemos nuestro consumo calórico diario e incrementásemos la actividad física, estaríamos viendo una pérdida de peso para finales del año. Muchos lidiamos con el estrés comiendo, y es importante encontrar una manera diferente y más saludable de manejar el estrés. Por ejemplo, hablar con un amigo. El estrés provoca el incremento de ácido en el estómago, y confundimos el creciente malestar estomacal con los dolores del hambre. Nuestras ocupadas vidas disminuyen el tiempo que le dedicamos a preparar los alimentos, así que la llamada comida rápida es alta en calorías, muy procesada, y contiene ácidos transgrasos, aceites de maíz hidrogenados y sirope de maíz con alto contenido en fructosa, todas con bajo valor nutricional. La comida es un placer, y hemos crecido acostumbrados a sabores muy dulces que provienen del sirope de maíz artificial, que es alto en fructosa. Estos son también muy baratos y es posible obtener mucha comida a un bajo costo. Afortunadamente puede entrenar su gusto acostumbrándolo a disminuir el deseo del consumo de azúcar en pocas semanas.
Globalmente estamos viendo elevados consumos de alimentos altos en grasa y altos en azúcares. Nuestro consumo de azúcar per cápita ha incrementado dramáticamente durante las últimas décadas. Pero nuestros cuerpos no fueron diseñados para tener grandes cantidades de alimentos altamente procesados como fuente primaria de calorías. Nosotros sustituimos y creamos nuevas células continuamente. Si se comen en primer lugar alimentos altamente procesados, el cuerpo podrá fabricar nuevas células. Con frecuencia, cuando nos sentimos deprimidos, solos, temerosos o estresados, aliviamos la situación comiendo. Si está batallando con la depresión o la ansiedad, debe buscar ayuda. Por ejemplo, acuda a su médico, consejero religioso, etc. La Organización Mundial de la Salud establece que existe una epidemia de diabetes tipo 2 ocurriendo en todo el mundo. La prevalencia de diabetes se ha incrementado un 600% en Estados Unidos desde 1958. Los casos de diabetes aumentarán un 35% hasta llegar a los 17.5 millones en los próximos 10 años. La diabetes incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la tasa de muerte. No solo la diabetes aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas de 2 a 4 veces, sino que conduce a la ceguera, fallos renales e incluso amputaciones debido a la obstrucción de las arterias. ¿Qué es exactamente la diabetes tipo 2? Los investigadores han descubierto que la creencia en relación con lo que causaba la enfermedad estaba parcialmente infundada. La diabetes tipo 2 era considerada como un trastorno del páncreas y su capacidad para producir insulina. La insulina ayuda al azúcar a penetrar en nuestras células. Prefiero explicarlo como la llave que abre la puerta de la célula. Sin la insulina, el azúcar no puede entrar en la célula y el nivel de azúcar en la sangre aumenta a niveles que pueden causar problemas de salud o incluso ser peligrosos. En la analogía de la llave que mencioné anteriormente, el cuerpo fabrica la insulina adecuada para las llaves de la puerta. El problema radica en la cerradura, conocida como el receptor de insulina. Cuando la cerradura de la puerta no funciona bien, el cuerpo responde fabricando más insulina, y esta condición es llamada resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina precede a la diabetes tipo 2 y conduce a la misma. Después que una persona se convierte en resistente a la insulina, puede desarrollar problemas de salud y algunos de ellos constituyen un riesgo incrementado de desarrollar diabetes tipo 2, incremento de los niveles de triglicéridos, la disminución de HDL o colesterol bueno, incrementos de colesterol malo o LDL denso, incrementos en la presión arterial y el organismo aumenta su capacidad para crear coágulos, y esto puede incrementar el riesgo de enfermedades cardíacas. El incremento de la circunferencia abdominal, elevados niveles de homocisteína y tal vez varios tipos de cáncer. ¿Cómo podemos hacer para reducir la resistencia a la insulina? Los cambios que podemos llevar a cabo son: reducir el consumo de grasas altamente saturadas, transaturadas y omega 6 en nuestra dieta, reducir los azúcares simples, reducir los alimentos con alto índice glicémico, hacer ejercicios con la aprobación de un médico, reducir la obesidad, reducir el peso hasta un nivel natural normal, reducir el fumar tanto como sea posible o preferiblemente dejar el hábito. Incrementar el consumo de omega 3 en la dieta o con suplementos. Un adecuado consumo de cromo. Comer más granos enteros. Disminuir la proteína C reactiva y consumir antioxidantes o aspirinas a diario bajo la supervisión del médico. Incrementar el consumo de fibra. Incrementar en la dieta las grasas monoinsaturadas. Considerar volverse vegetariano. Tomar cantidades adecuadas de calcio. Consumir productos lácteos bajos en grasa, un consumo adecuado de magnesio, considerar la moderación en el consumo de café, reducir el sirope de maíz alto en fructosa y buscar el consejo y la ayuda del médico, especialmente si estas recomendaciones no reducen su resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina incrementa la obesidad y a menos que estos factores de riesgo sean corregidos, tendrá más problemas para perder peso. El Trim Body System. Empezar, entrenarse y creer. Los siguientes son factores de riesgo para enfermedades cardíacas que se enseñan en el Instituto de Salud Nutrilite. El primer factor de riesgo para enfermedades cardíacas son los antecedentes familiares. En ese caso, usted tiene un mayor riesgo de tener una enfermedad cardíaca. El segundo factor, la hipertensión arterial. La hipertensión acelera las enfermedades del corazón al dañar los vasos sanguíneos. Una reducción de 5 milímetros de mercurio en la presión de la sangre reduce su riesgo de padecer una enfermedad del corazón. Cuando nuestro corazón bombea, empuja la sangre a través de nuestras arterias con cierta presión. Al igual que sucede con el agua en las tuberías bajo una alta presión, cosa que tiene como resultado que las tuberías se rompan. En nuestras arterias se producen pequeñas cuarteaduras llamadas microfisuras. Estas microfisuras están presentes donde se forman las placas que endurecen nuestras arterias.
Lo ideal es tener una presión sanguínea por debajo de 115 y mayor de 75. El tercer factor, el hábito de fumar. Todas las formas de fumar aceleran la arteriosclerosis o enfermedad cardíaca. Hasta el humo de segunda mano puede ser perjudicial. Le sigue la depresión. Las personas deprimidas que han tenido un ataque al corazón tienen el doble de chances de morir de un segundo ataque comparado con los que sufrieron un ataque sin depresión. Hay varios patrones hormonales vinculados a este factor de riesgo, que se relacionan con la epinefrina y el cortisol. Si usted está luchando con la depresión o la ansiedad, usted debe buscar ayuda. Por ejemplo, visitar a su doctor, a un consejero religioso, etc. El próximo factor de riesgo es la falta de ejercicio. El ejercicio, aunque sea ligero, reduce significativamente el riesgo de un ataque cardíaco. Nosotros no recomendamos empezar un programa de ejercicios a menos que su médico le indique iniciar un programa semejante. El sexto factor de riesgo es la obesidad. La obesidad se define de varias maneras. Un volumen de índice de masa corporal, BMI por su sigla en inglés, de más de 25 en los hombres y 30 en las mujeres, un porcentaje de grasa en el cuerpo de más de 22% en los hombres y 25% en las mujeres, pero un estimado general es tener 35 libras por encima del peso ideal de su cuerpo. La Agencia de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio definen el peso normal como un BMI de 20-24, el sobrepeso como un BMI de 25-30 y la obesidad en 30 o más, sin importar el sexo. Se encontró que el exceso de peso en los asiáticos conduce a mayores riesgos de salud que en aquellos que tienen ascendencia europea. Por consiguiente, se utilizan diferentes BMIs para indicar el sobrepeso y la obesidad. Recuerden que el BMI es solamente uno de los muchos indicadores que se utilizan para determinar la condición de su propio peso. Otro ejemplo es la proporción entre la cintura y las caderas. La obesidad acelera las enfermedades del corazón como la obesidad abdominal y la distribución de la grasa. La obesidad grave con un BMI por encima de 45 puede reducir la esperanza de vida en los hombres casi en un 22%. El próximo factor de riesgo es la diabetes. Las diabetes tipo 1 y 2 aceleran las enfermedades cardíacas. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que existe una epidemia de diabetes en el mundo y que está relacionada en primer lugar con nuestro estilo de vida. Por ejemplo, los gastos derivados de la diabetes se han duplicado en Estados Unidos durante los últimos 10 años y se han cuadriplicado en Japón. A continuación, el factor del estrés. Un elevado nivel de estrés genera más enfermedades cardíacas. Las personas estresadas producen hormonas similares a las de las personas deprimidas. La cuestión se trata de la necesidad de reducir el estrés en nuestras vidas. Lo siguiente es el colesterol y los triglicéridos altos. Tanto una cantidad elevada de colesterol malo o LDL como de triglicéridos contribuyen a la formación de placas que endurecen y estrechan las arterias. Le sigue un nivel alto de homocisteína. Este aminoácido es un producto derivado de la proteína. Tal vez el 10% de nosotros tiene niveles elevados de homocisteína, y el tratamiento principal para ello son los suplementos de vitamina B. Recomendamos que todos se chequeen estos niveles en la sangre, y si son altos, deben hablar con su médico acerca de tomar 400 microgramos de ácido fólico, 2 miligramos de B6 y 6 microgramos de vitamina B12 al día. A continuación viene la falta de fe intrínseca o compromiso. Los no creyentes o aquellos que tienen una fe extrínseca o no comprometida tienen mayores problemas crónicos de enfermedades cardíacas. Los intrínsecos o los de fe religiosa comprometida tienen menos problemas. Esto está siendo investigado en la Universidad de Harvard y en el Instituto Nacional de Salud. Está relacionado con los mismos patrones hormonales involucrados en la depresión o el estrés, pero actualmente se desconocen los motivos. Ahora viene un inadecuado consumo de frutas y vegetales. Algunos estudios indican que consumir de 5 a 7 porciones de frutas y vegetales diariamente reduce el riesgo de enfermedades cardíacas en un 50%. El hipotiroidismo, o la reducción de la capacidad de la glándula tiroides para producir esta hormona. Esto debe ser chequeado. El factor de riesgo final es un nivel elevado de la proteína reactiva C. Este es un valor en la sangre que indica algún nivel de inflamación. Recuerden, estos factores no son sumados. Pueden tener una relación multiplicativa unos con otros. Los siguientes son factores de riesgo para el cáncer, la segunda causa de muerte temprana más común en todas las naciones industrializadas. El primer factor de riesgo es nuevamente el historial de la familia. Existen algunos tipos de cáncer que tienen una predisposición genética que otros tipos de cánceres no tienen. Le sigue el fumar. El hábito de fumar incrementa el riesgo de por lo menos 10 diferentes tipos de cánceres. Existe la muy difundida creencia entre los fumadores que dejar de fumar hará que aumenten de peso. En realidad, solo un pequeño porcentaje sube de peso. Lo siguiente es la falta de ejercicio. El ejercicio reduce el riesgo de cáncer colorectal. También puede reducir otros tipos de cánceres. Tener exceso de peso puede incrementar el riesgo de padecer 5 cánceres como el cáncer de riñón, útero,
mama, colon y vejiga. El tener exceso de peso tiene un impacto dramático en nuestra salud, pero no debemos reducirlo utilizando dietas o métodos que incrementan otros factores de riesgo para enfermedades cardíacas o cáncer. Por ejemplo, como verán a continuación, las dietas altas en grasas saturadas están asociadas con incrementos de riesgo para ciertos tipos de cáncer. Lo próximo es el estrés. Las personas estresadas tienen riesgo de padecer cáncer colorectal. Las dietas con grasas altamente saturadas. Las dietas con grasa altamente saturada incrementan el riesgo de cáncer de la próstata, útero, mama, colon y pulmón. Cualquier programa que les enseñe que las grasas ilimitadas son una buena manera de perder peso, recomiendan un método que incrementa el riesgo de cáncer. Esa dieta puede ser empleada durante un tiempo, pero atenerse a ellas durante un periodo prolongado es riesgoso y no está recomendado por el Instituto de Salud Nutrilite. El séptimo factor de riesgo para el cáncer es el consumo inadecuado de frutas y vegetales. Las frutas y los vegetales están repletos de antioxidantes y fitonutrientes, muchos de los cuales todavía no han sido identificados. Las frutas y vegetales adecuados reducen el riesgo de padecer 14 tipos diferentes de cáncer. Los suplementos vitamínicos son útiles, pero no sustituyen todo lo que hay en una dieta. Cualquier dieta que les recomiende el consumo de menos de 5 a 7 porciones de frutas y vegetales cada día debe ser evitada. El exceso de alcohol es otro factor de riesgo. En el Instituto de Salud Nutrilite definimos esto como más de 1 o 2 tragos al día. Adicionalmente, el consumo de alcohol no debe ir más allá de 5 días a la semana, de manera que el hígado y otros tejidos puedan recuperarse de lo que es esencialmente un ataque oxidante. El elevado consumo de sal. El director del Instituto Nacional del Cáncer en Japón me informó que ellos consideran que este consumo es significativamente el causante de la elevada tasa de cáncer del estómago en Japón. La contaminación es cosa que ha sido asociada con los cánceres del sistema respiratorio. Los alimentos ahumados o chamuscados. Ahumar o asar en barbacoa, especialmente sobre carbón, es cubrir los alimentos con radicales libres y carcinógenos. El consumo de tales alimentos debe ser limitado. El exceso de rayos solares. Se considera que está asociado con muchos cánceres de la piel. Las quemaduras solares múltiples incrementan el riesgo de cáncer de la piel. Deficiencia de vitamina D. Se sabe que esto está asociado también con ciertos tipos de cáncer. Y finalmente algunas infecciones. El virus del papiloma humano, que provoca las verrugas venéreas, una enfermedad de transmisión sexual muy común, es considerado como el responsable de la vasta mayoría de cánceres cervicales. La hepatitis C incrementa el riesgo de cáncer del hígado. ¿Ven cómo ustedes tienen un significativo control sobre los factores de riesgo para el cáncer? De los 7 primeros factores de riesgo para cáncer que yo mencioné, 6 se aplican para las enfermedades cardíacas. Son el historial familiar, el fumar, la falta de ejercicio, tener exceso de peso, estrés y un inadecuado consumo de frutas y vegetales. Al reducir un factor de riesgo, usted reduce al mismo tiempo 2 enfermedades crónicas. ¿Es realmente tan malo tener exceso de peso? Esto no representa un riesgo significativo, pero 20 libras por encima de su peso ideal es riesgoso tanto para enfermedades del corazón como para el cáncer. Mírenlo de otra forma. Si se comprometen ahora a bajar 20 libras durante los próximos 12 meses y no recuperarlas nunca más, habrán logrado algo que muy pocas personas que hacen dieta consiguen, y habrán obtenido algo que muy pocas personas en la industria de las dietas quieren que usted haga, y eso es avanzar hacia una salud óptima. ¿Qué hay en común entre los factores de riesgo para las enfermedades cardíacas y el cáncer? Sorprendentemente, la respuesta a esta pregunta es sí. Cada factor de riesgo para enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes está asociado con un elevado nivel de la proteína C reactiva, que es un marcador para la inflamación. Nuestros estilos de vida modernos inducen un efecto inflamatorio en nuestro cuerpo. Es fácil imaginar que la contaminación o el fumar son elementos inflamatorios para nuestro cuerpo, pero eso también es cierto al tener exceso de peso, falta de ejercicio y en cada uno de los factores cuando hablamos en la sección de factores de riesgo para enfermedades cardíacas y cáncer. Existen investigaciones preliminares que indican que muchas condiciones de salud están asociadas con la inflamación. Algunas de ellas son enfermedades cardíacas y cáncer, pero también el Alzheimer, otra enfermedad que se ha incrementado con rapidez durante los últimos 10 años. El Parkinson, la colitis ulcerativa, artritis, asma, la esclerosis múltiple y la diabetes tipo 2, así como las alergias. Los resultados en algunas investigaciones preliminares muestran que reducir la inflamación reduce la incidencia de algunas enfermedades crónicas. Existen estudios que muestran que las personas que toman aspirina a diario reducen su riesgo de enfermedades cardíacas. Originalmente se pensó que el beneficio de la aspirina se debía a que licuaba la sangre y por consiguiente evitaba la formación de coágulos en las arterias coronarias.
Pero la aspirina es un antiinflamatorio y puede disminuir la incidencia de ataques cardíacos parcialmente al reducir la inflamación. Cosa interesante, las personas que consumen antiinflamatorios como la aspirina también reducen el riesgo de cáncer del colon. Les proporcioné una gran cantidad de información relacionada con lo que pueden hacer para lograr una salud óptima y para perder peso. Cualquier cambio que hagan mejorará su salud, pero me gustaría enumerar muchas de las cosas que pueden hacer. Tal vez solamente pueden llevar a cabo unos cuantos cambios en su vida, y eso sería excelente. Si solamente hacen unos pocos cambios, entonces valió la pena el esfuerzo y su salud se beneficiará. Pero algo todavía mejor, yo les sugeriría que hicieran unos cuantos cambios hoy, y cuando pasen a formar parte de su estilo de vida dentro de unas semanas, hacer unos cuantos cambios más. Pueden lograrlo. Esta es la lista que les sugeriría para que mantengan chequeados sus factores de riesgo. Aprender a estimar acertadamente la cantidad de calorías que está consumiendo al día. No tiene que ser exacto y solo le tomará un día o dos aprender a hacerlo. Convierta esta tarea en un juego y realícela con un amigo, y también obtenga la ayuda de un dietista o nutricionista. Reducir o dejar de fumar. Incluso el reducir unos cuantos cigarrillos por día es mejor que nada. Buscar ayuda si tiene problemas con la depresión o el estrés, y si no tiene acceso a la ayuda profesional debido al costo, busque ayuda en su religión. No maneje el estrés mediante modas o consejos improvisados. Busque en cambio ayuda procedente de profesionales. Ejercite su cuerpo con el permiso de su médico. Pruebe caminar hasta el final de su acera o en torno a la manzana unas cuantas veces. Generalmente tan solo iniciar una actividad provoca el que se sienta mejor. Tome con seriedad la cuestión de perder peso y deje de seguir dietas de moda. Reduzca el consumo de grasas altamente saturadas, transaturadas y grasas animales, y reduzca parcialmente los aceites hidrogenados. Consuma cantidades adecuadas de vitamina B, C, D, E, calcio, cromo, magnesio, etc. en su dieta. Consuma de 5 a 7 porciones de fruta y vegetales cada día. Los carbohidratos no son algo malo, ya que forman parte de una salud óptima. Reduzca su presión arterial. Reduzca la proteína C reactiva comiendo menos alimentos procesados, consumiendo granos enteros, evitando los factores de riesgo que ya hemos discutido y tomando omega 3 con la aprobación de su médico. Reduzca el consumo de alcohol, esto también es una fuente de calorías. Reduzca la sal, la exposición a la contaminación, los alimentos ahumados y el exceso de rayos solares. Reduzca la exposición a la hepatitis C y a las verrugas venéreas. También los azúcares simples y el sirope de maíz alto en fructosa. Incremente el consumo de fibra, granos enteros y grasas monoinsaturadas en su dieta. Y consulte con su médico. Con la aprobación del mismo, hágase chequeos de homocisteína, proteína C reactiva de alta sensibilidad, las pruebas de colesterol, azúcar e insulina en ayunas, triglicéridos y el funcionamiento de la tiroides. Consuma productos lácteos bajos en grasa. En toda esta lista debe haber alguna cosa que usted pueda hacer. La clave en todo esto es hacer algo. La buena salud no es algo que venga como un regalo o en un paquete. Proviene de hacer algunos cambios y avanzar por el camino que yo mismo les he trazado. Vamos, tome con seriedad el asunto de la salud. Siga mis consejos, se sentirá feliz de haberlo hecho. El Instituto de Salud Nutrilite y Trim Advantage presentan el Trim Body System. Este programa tiene una serie de pasos para ayudarle a controlar su salud, su dieta y su peso. Ahora es tiempo de empezar, entrenarse y creer. Para estar en forma, Sean Foy, un experto en salud y forma física del Instituto de Salud Nutrilite, los instruye en el entrenamiento corporal 4-3-2-1. ¿Les gustaría tener un cuerpo, negocios y una vida más fuertes y saludables? Soy Sean Foy, experto en salud y forma física del Instituto de Salud Nutrilite. Me alegra decirles que pueden construir una vida que siempre han soñado, invirtiendo en su mayor bien, su salud y bienestar. Mi objetivo es mostrarles cómo invertir en su mayor bien, no solamente en su negocio, sino también en su familia, sus amigos y su vida. Quisiera que por un momento se imaginen a sí mismos lo más saludables y en forma posible. ¿Cómo lucen? ¿Cómo se sienten? ¿Qué hay de diferente en ustedes física y emocionalmente, en sus relaciones y espiritualmente, si están lo más saludables que sea posible? ¿Qué vieron? ¿Estaban más felices, más fuertes, más enérgicos, sonrientes, relajados, más activos o más productivos? ¿No nos gustaría a todos sentirnos así? Pero para la mayoría de nosotros, las responsabilidades, el estrés, las ocupaciones y la falta de motivación nos impiden experimentar el nivel óptimo de bienestar, dejándonos cansados, agotados y con escasa salud.